Hola, Bruno. Hola, ¿qué tal, Concha? ¿Qué hacemos aquí? Cuéntanos. Bueno, pues hemos venido a un congreso asociativo en el que los socios, no los directivos, van a contarnos un poco sobre su asociación. Vamos a conocer qué hacen o vamos a conocer qué carencias tienen y a ver si entre todos conseguimos hacer el movimiento asociativo un poquito más fuerte, organizado y cohesionado. Muy bien, muchas gracias. Hola, Alejandro. Hola, Concha. Cuéntanos, ¿qué haces aquí? Bueno, pues yo vengo representando a Cuidal, una asociación para dar apoyo a personas cuidadoras, y me enteré justo ayer de que hoy se hacía este congreso, cuando el del año pasado me lo perdí porque no me enteré a tiempo. Y me parece una idea estupenda eso de crear una red de asociaciones, sinergias, colaboraciones, en fin. Es para lo cual nacimos y vamos, encantado por acompañar. Muy bien, gracias. A vosotros. Hola, Mauro. Veo que vas a coordinar este congreso, ¿verdad? Sí. ¿Nos puedes decir un poquito qué pretendemos, para qué estamos aquí? Sí, pues en esta jornada vamos a trabajar en dos aspectos. Uno, empoderar a los socios pertenecientes a las asociaciones, es decir, no vamos a trabajar con directivas hoy, vamos a trabajar con socios y vamos a encontrar soluciones bottom-up, es decir, desde abajo hasta arriba. Y luego también vamos a trabajar en la participación entre diferentes asociaciones. Estupendo, muchas gracias. Gracias. Que vaya bien. Nosotros como asociación no llegamos a tanta gente como nos gustaría. Quizá ahí hace falta un poco más de difusión. Luego, por otra parte, pues la sexualidad siempre ha sido un tema tabú y en personas con discapacidad más todavía. ¿Vale? Entonces, eso es otra cosa que es una cosa que juega en nuestra contra. Y por otro lado, pues somos cosas que hacemos bien, pues que se trata de un tema que es nuevo, que hasta ahora en personas con diversidad funcional no se trataba, nadie lo tocaba, ¿vale? Entonces somos pioneros en el desarrollo afectivo y sexual de personas con diversidad funcional, ¿vale? Aunque repito, el centro va dirigido a todas las personas. Y voluntad también. 4 se sienten sobradísimas. No hay que poner 6, hay que poner 20. Si no, ¿quién actúa? Todas las que veáis. ¡Vamos! ¡Último minuto! Porque te huye. Entonces, a ver, las 6 ponerlas encima de otras. Todas. No me creo que solo tengáis 7 portales. Vamos a hacer la clasificación y vamos a bajar en la primera posición. Entonces los veo. ¿Alguno más? Estas nos pueden... Yo siempre con la fortalecer estas. Sí. Empatía. Empatía. La debilidad 1 arriba y la debilidad 2 abajo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que pongáis en la parte de arriba de combatir 3 opciones para combatir la debilidad 1 y en la parte de abajo 3 opciones para combatir la debilidad 2. Recordad, idealmente, si encontráis alguna fortaleza que sirva para combatir una debilidad, ya tenéis el trabajo hecho, ¿sí o no? ¿Vale? ¿Están hechas ya las rayas? Eso, hasta el fondo, de izquierda a derecha, Juan, ahí. Bien. Allí, si os fijáis, hay una... Ahí, muy bien. Pulso de acero, perfecto. El resto de socios sabemos que existe. Vas a ver que un aparato que se llama Iris, que es eso cada año. A seguir currando, teniendo observadores, como la ONU.
que sea, que no se para el papel de ya sea es que nosotros no, hay que poner sí, eso sería, pero bueno, para esto, yo podría poner. Si lo pones así cruzado se ve. Hacer partido. No, pero si lo pones así en medio. Claro, en primer lugar, hablaba del tema de la escasa participación y la opción ganadora por goleada es la opción 2, que es hacer tertulias donde el socio cuente cómo ha superado una situación difícil. ¿Vale? La opción muy por encima de las otras dos. Vale. La segunda debilidad, falta de medios materiales. Eso que decíamos, ¿qué pasa con los medios materiales? Ha ganado la opción 2 por poquito sobre la opción 1. Opción 2 es identificar entidades que puedan compartir recursos, es la que ha ganado, ¿vale? Y la opción 1, por si queréis saber un poquito, que también ha quedado bastante cerca, es el tema de orientación técnica. Por favor, que nos asesoren, nos falta material, que nos digan que necesitamos, a veces no sabemos qué material necesitamos. ¿Qué hacemos cuando falta personal? Opciones. 1, seleccionar un medio de comunicación, prensa, ¿vale? Y pedir que publiquen información sobre nosotros, nuestras necesidades, pero uno a uno. Y la opción 2 es compartir el personal, como con el material, ¿vale? Aprovechando excedente de otras entidades. Debilidad 2, ¿vale? Necesidad 2, que es falta de implicación de los socios, implicación o participación, ¿vale? Es lo mismo, ¿vale? Volvemos todo el rato a lo mismo. Los socios detectamos que falta implicación, ¿vale? Falta de implicación, aquí ha ganado la opción 1, que es los socios crean actividades diferentes y se responsabilizan de actividades diferentes que no sean las típicas de la asociación, para abrir horizontes. Que los socios proponen actividades innovadoras, volvemos un poco a lo mismo, para involucrar a los demás. Actividades innovadoras, juntas directivas, nos faltan actividades que salgan de lo habitual, nos faltan actividades innovadoras. Y la última de todas, ¿vale? La última debilidad, que es el tema de falta de socios, con el tema de la captación. Falla la captación de socios. Hay dos opciones, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7, que están muy cerquita. ¿Qué podemos hacer? Vale, nos vamos al equipo 4 y es 1, personalizar más los servicios. Por favor, ofrecer servicios más personalizados, menos generalistas, y así pensamos que vamos a captar a más socios. Y por último, también esta opción, que es preguntar a los socios por qué, según ellos, les cuesta a los demás socios apuntarse.